Hola, hola, bienvenido diciembre. Bienvenido diciembre con su alegría. Hola, qué chévere encontrarnos hoy jueves. La semana pasada nos vimos un viernes, pero hoy ya estamos como siempre, como es habitual, los jueves aquí en el Club de Tata. Esta cita que hemos destinado para todos ustedes, para llenarnos de amor propio, para interactuar, para aprender, para encontrarnos. Así que les doy la bienvenida a todos los que van llegando. Yo con mi saquito de Navidad, con frío además, pero lista para acompañarlos a todos ustedes en este día maravilloso, en este inicio de mes. El mes dicen que es el más feliz de todo el año, la gente tiene otra actitud y pues bueno, de eso se trata, que al mal tiempo, buena cara, o que sencillamente hagamos de este diciembre un diciembre memorable, un diciembre inolvidable, pese a todas las dificultades que tenemos, pese a todas las deudas, pese a todos esos inconvenientes que se nos han presentado. A propósito de deudas, hoy pues vamos a hablar de un tema bien chévere aquí en el Club de Tata, y es que el amor propio empieza precisamente por querernos, aceptarnos, valorarnos y llenarnos nosotros para poder darle al mundo todo esto que nosotros estamos seguros de tener. Pero hay algo que nos afecta profundamente a los seres humanos. Por un lado está el tema de las relaciones afectivas. Cuando usted está bien con su pareja, usted definitivamente tiene una actitud distinta. Cuando está de pelea, cuando anda en problemado, pues ahí como que la cosa cambia y usted también como que a veces ni le provoca hacer nada o se agarra con todo el mundo, pelea sin justificación. Y otro factor importante es el tema económico. ¿Por qué? Usted puede tener un buen trabajo, usted puede tener la pareja deseada, puede estar súper bien con sus hijos, pero si empiezan a llegar los recibos, estos que usted no puede de alguna manera evadir, como son el agua, la luz, el gas, empiezan a llegar esos recibos y usted no tiene dinero, pues empiezan las preocupaciones. Ahí pues tenemos nosotros todo que ver en el sentido en que nosotros estamos pagando lo que estamos consumiendo. Si queremos pagar menos, pues hay que consumir menos. Hay personas que dirán, no, pero es que yo no mantengo en mi casa, yo pago lo mínimo. Bueno, por ese lado está haciendo bien la tarea, está pagando lo mínimo. Pero hay otras deudas que esas sí no las buscamos nosotros, pero de puro gusto, y es cuando nos gastamos la plata que no tenemos en cosas que no necesitamos. ¿Cuántos de ustedes saben que están llenos de zapatos, pero ven unos zapatos que les gustan y los compran? Y lo peor, no tienen un peso, pero los compran porque es que para eso uno trabaja. Eso es lo que nos decimos todos. Y lo más chistoso es que no solamente los compramos con plata que no tenemos, y además nos metemos pues el cuento de no, es que yo me lo merezco porque para eso trabajo, sino que después usted llega y los acumula como otro par de zapatos más, y al cabo de un tiempo vuelve y juega con otros zapatos o con otra correa o con otra blusa, pero se va llenando de tantas cosas como nos pasó de pronto en la pandemia, que determinamos que para qué tener tantos pares de zapatos si vamos a usar los mismos tres o cuatro. En fin, pues estos temas financieros tienen mucho que ver con el orden, tienen mucho que ver con nosotros mismos, con el tema de poder concientizarnos de lo que nos estamos gastando. Hay personas que dicen, no, es que adicional a todo esto, que son esas ofertas, que el Black Friday, que el Cyber Monday y todas esas cosas que, las ofertas, los aniversarios, la mega prima y todas esas cosas que nos venden en el comercio, pues adicional a eso, yo soy muy antojada y como si fuera poco, pues gano poquito y yo quiero generar más ingresos. Entonces imagínense pues todo ese desorden financiero que tenemos porque queremos gastar más de lo que nosotros mismos ganamos. Pues hoy nuestro invitado precisamente tiene que ver con esa asesoría, con ese orden que le podemos dar a nuestra vida financiera, a nuestros gastos, a lo que nosotros llamamos ingresos y egresos, todo lo que nos entra, todo lo que nos vamos gastando. Y funciona como con las calorías, como con la alimentación, y es que uno no puede gastar más de lo que recibe. Es algo tan sencillo como eso. Pero dejemos precisamente el financiero, nuestro entrenador financiero, sea el que hoy aquí en este club maravilloso nos va a dar esa tranquilidad de tener unas herramientas para ponerlas en práctica. Diana, muy buenas tardes, ¿cómo ¿Qué está? hubo, Tata? Tiempo sin vernos. Desde hace rato.
pero mucho, pero con muchas ganas de verdad, Tian, de este espacio, porque sabemos que a esta hora pues es muy poco probable que la gente esté conectada, pero nos hemos dado cuenta que el fin de semana repiten estos programas, no solamente lo repiten, sino que me encuentro con que me toman anotaciones, la gente me envía sus apuntes, sus preguntas. Entonces, la idea es que hoy nosotros salgamos de estos minutos que vamos a tener contigo súper empoderados a nivel financiero, como con temas muy claros, porque a veces en el noticiero Tian vemos, por ejemplo, hoy vimos que las tasas de interés volvieron a subir y que definitivamente la tarjeta de crédito se va a volver un enemigo, pero mucha gente como que no entiende por qué va a pasar esto. Entonces, de eso se trata el programa. Oh, mis perritos se alborotaron. Bueno, entonces, Tian, tú eres entrenador financiero. ¿Qué hace un entrenador financiero? Por si además la gente quiere después consultarte. Pues Tata, al final lo que yo descubrí es que saber de finanzas personales tiene más que ver con las emociones que con las finanzas. Entonces, por eso fue que yo me volví bueno, porque me volví bueno manejando mis emociones, enseñándole a la gente a ver que las finanzas personales son más emocionales que conocimiento real que tú tengas sobre las finanzas. Pero bueno, ese mix de ser muy genuino, de ser un man que sabe de finanzas y sale en camiseta y en gorra de patadas y saco, creo que es lo que ha llevado a que la gente sepa, entienda y quiera saber mucho más del tema. Y pues es eso, Tatica, es profundizar un montón más como en el proceso de experimentar las finanzas desde las emociones y desde las finanzas financieras también, por así decirlo. Y eso tiene que ver, cuando hablas de las finanzas y de las emociones, eso tiene que ver porque cuando estamos aburridos, deprimimos, nos vamos a un centro comercial y nos queremos llenar de cosas con plata que no tenemos y en cosas que no necesitamos. Tiene que ver esos impulsos que a veces tenemos. Esa es una de las cosas de las emociones de las finanzas. Y un libro que a mí me encanta, Tata, que se llama Pequeño Cerdo Capitalista, Finanzas para Bohemios Yuppies y no sé, otra cosa, dice que eso se llama la pseudoterapia financiera. Y es que yo justifico mis gastos en alguna razón emocional. No necesariamente tiene que ser tusa, no necesitas estar como en ese momento de que terminé mi relación con mi novio o con mi novia, sino hay miles de excusas más, como he trabajado muy duro este mes, esta semana, mi jefe me trató súper mal, o sea, siempre hay una razón emocional justificada detrás para gastar billete, y a eso se llama la pseudoterapia financiera, y ese concepto a mí me encantó cuando lo leí en ese libro, y es cómo hago yo para poder trabajar a favor de mi pseudoterapia financiera y encontrar otros espacios que me cuesten menos y que logren el mismo beneficio emocional que yo estoy buscando. Va por ahí. Y adicional a eso, lo comentábamos ahorita, el tema de yo me lo merezco, que Claro. también tengo muchas amigas y tengo una particularmente que me parece muy chistoso porque yo hablo con ella y ella me dice, Tata, es que esto está todo tan caro, yo no tengo plata, la plata no me alcanza. Y entonces me dice eso y dejamos de hablarnos y a los 10 minutos me dice, no, estoy por acá en Unicentro, es que me compré una blusa. Yo le decía, ah, pero si no tienes plata, ¿qué haces comprando blusas? Ay, es que pasé y estaba en oferta. Ay, no, pero es que para eso trabajo, yo me lo merezco. Eso también es otro de los errores muy comunes que nosotros cometemos con el dinero en general. Es otro gran ejemplo de pseudoterapia financiera, Tata, y por eso realmente cuando te pones a analizar las finanzas personales, la probabilidad de que las personas cometan errores financieros en las finanzas personales es un tema mucho más emocional y obviamente está el me lo merezco. Y yo te quiero decir algo, hay un leve grado entre que el merecimiento sea malo o bueno, ¿no? Porque al final creo que lo he aprendido de un gran mentor que yo creo que se llama Borja Vilaseca. Al final nada bueno y es nada es malo. Es simplemente como yo desde mis patrones percibo que es bueno y que es malo, pero nada es bueno y nada es malo. Pero el punto es, Tata, en ese concepto, yo creo que uno sí se merece ciertos lujos, yo sí se merece ciertas cosas. Lo que marca la diferencia es cuando haces el merecimiento, ¿cierto? Yo, aunque sé que me merezco muchas cosas, Tata, y a lo largo de mi vida que he construido muchas cosas, sé que me merecía antes, tal vez de pronto en ese concepto, muchos lujos. Solo hasta hoy que pude a través de, mira, es que este concepto es bravísimo, construí primero activos que me generaran flujo efectivo, no sé, como que un activo, un negocio, lo que fuera que me generaran flujo, y con ese flujo sí me doy lujos. Mi mentor dice que sus flujos paguen sus lujos.
Entonces llega un momento de la vida en el que tú debes decidir es cuándo te das esos lujos. Hoy en día, Tata, hoy precisamente, 1 de diciembre, acabo de ir a recibir un nuevo apartamento en arriendo. Yo vivo actualmente en un apartamento de 62 metros cuadrados y todo es pegado, ¿no? Entonces yo hago un en vivo y ahí está la hija, ahí está el gato, ahorita el gato lloró, o sea, puta. Y nos vamos a pasar a un dúplex, Tata, que tiene como 100 y pico metros más, como 25 de terraza con jacuzzi. Bueno, es un montón de cosas que yo decía, llegó el momento de hacer ese paso, pero primero construir el activo. Primero sacrifiqué muchos gustos, aunque me los merecía, para después decir me lo merezco, pero ya mi sudor no es el que paga ese gusto, sino que el que paga el gusto es el sudor de mis activos, es los negocios que pude crear en un principio. Entonces O ahí sea, es donde radica la diferencia, Tata, y es en qué momento de la vida te das el gusto. por ejemplo, a ver si lo estamos entendiendo. Yo que ya tengo suficientes pares de zapatos, voy a ponerme a la meta de que el otro año no voy a comprar pares de zapatos porque ese dinero lo voy a invertir, me voy a inventar en un puesto, en una venta de algo. Sí. Voy a inventar, voy a poner un restaurante de comidas rápidas. Entonces, esos 3 millones de pesos que me va a gastar en zapatos el próximo año, entonces los voy a invertir en un cocheritos, por decirlo algo. ¿Sí? Y que lo que me dé esos cocheritos sea para mantener el carrito y además para comprarme los zapatos. Sería Tal más cual. Ahí va la diferencia. Digamos que igual, de tu trabajo y de tu esfuerzo, tú te mereces cosas. Ahora, ¿qué porcentaje del billete se le va a la gente en ese merecimiento, Tata? Pucha, yo a veces cuando hago el Excel de las personas y yo digo, marica, con razón no te alcanza la plata. Todos se te van huevonaditas que porque te lo mereces. O sea, sí te lo mereces, es totalmente válido, te lo mereces, pero no sacrifiques tu futuro financiero por esa inmediatez. Hay un concepto de las finanzas, Tata, que se llama la gratificación inmediata versus la gratificación diferida. La gratificación inmediata es tomar la decisión de tomar todos los conceptos, la consentidera hoy en el presente. Y hay una cosa fundamental que es la gratificación diferida, y es que tanto estás dispuesto a diferir esos consentimientos, a diferir esos lujos mientras construyes activos. Mira que yo nunca he ido a Europa, Tata, y que tengo la plata para ir a Europa, la tengo. Pero yo dije un día de mi vida, el día que yo vaya a Europa, compro el tiquete de ida y ya. No quiero estar pensando que me tengo que volver en 15 días porque el empleado, si no me echan del trabajo. No quiero estar pensando que tengo que venir porque si no el negocio se quiebra. El día que yo conozca Europa, quiero pasearme y caminarme cada calle tranquilo, sabiendo que está eso. Entonces yo diferí mi viaje a Europa porque es un lugar al que quiero ir sí o sí, pero quiero ir de una forma diferente. Yo tengo amigos que van y me dicen, no, lo máximo. ¿Y cómo le fue el domingo que se venía? No, horrible, que yo pensaba en ese hotel que ya al día siguiente tenía que trabajar. Tata. Entonces, yo lo pienso así, Tata. Yo prefiero construir activos. ¿Para qué? Para sacar adelante para mí el activo más importante de una vida humana, y es el tiempo. Hoy en día te digo, yo aunque trabajo un montón, yo decido qué hago con mi tiempo. Y eso es una bendición. El activo más grande, sí, yo creo que a veces no lo valoramos y generamos hasta algo de insatisfacción porque no hacemos mucho, pero realmente el tiempo deberíamos utilizarlo en cosas muy productivas. Mencionaste un punto que, aunque lo tenía más abajo acá en este listado de preguntas que tenemos para hoy, pero lo mencionaste, y es el tema de las vacaciones. Hay dos tipos de personas: las que se van de vacaciones sin un peso y se endeudan y llegan a pagar todo ese disfrute de vacaciones, y las que ahorran para poderse ir a vacaciones. En la vida, ¿uno cómo debería tratar ese tema? Pues la lógica me diría a mí, ahorra y se gasta lo que ahorró y punto, y así no llega endeudado. Pero en el tema de las finanzas, teniendo en cuenta que las vacaciones es algo por lo que todos estamos como trabajando el año para disfrutar de esos momentos, ¿sí vale la pena de pronto esas endeudaditas o tampoco en ese caso? Tata, hay un montón de respuestas ahí asociadas y creo que depende un montón de cada persona. La mejor forma para evitar brutalidades financieras avanzadas definitivamente es hasta no tener el billete, no viajar. Esa sería como en términos de inteligencia financiera básica lo que mejor puedes hacer. Tarjetear un viaje para mí es brutalidad financiera avanzada. O sea, pero pilas hasta pero, Tata. Pero hay un concepto de Robert Kiyosaki que incluso me lo reforzó mi mentor, que se llama Pedro Castre, que se llama el genio financiero que hay en ti. Cuando tú te retas a adquirir compromisos adicionales financieros a los que tienes hoy,
normalmente haces cosas que nunca has hecho para poder cubrir ese gasto en el que te acabas de meter. Me explico. El arriendo en el que yo me acabo de meter, Tata, está muy por encima de este en el que vivo actualmente. Pero automáticamente yo que ya tengo un poco de trayectoria financiera, no pienso en el miedo, sino digo, ¿qué tengo que hacer hoy para generar más billete y poder cubrir ese gasto que estoy generando? Porque tampoco a mí me gusta que la gente se limite entonces a vivir con lo que tiene y así chiquitito y entonces no puedo más. Y bueno, a mí me gusta que la gente siempre quiera ir más allá, a generar más billete y a producir más. Entonces digamos que tarjetear el viaje tiene un leve concepto bueno, leve, si la persona tiene algo de inteligencia financiera, y es que va a salir a producir el billete suficiente para poder pagar ese gasto, ese concepto que adquirió. Pero ¿qué es lo que pasa? La gente no sale a producir más billete. La gente simplemente empieza a pagar incendio con compra de cartera, que otro tarjetazo, que bola. Entonces la gente realmente no hace eso. Yo te diría, tarjetealo, sí, solo sí, vas a salir a producir más dinero para cubrir eso, porque te estás retando a ir más allá. Ahora, pidas esta, Tata, que tú no la dijiste. La forma más inteligente de viajar es la siguiente. Construye un activo que te genere un flujo y ese flujo te pague el viaje. De- Esa es la forma más inteligente de viajar. Mejor dicho, tengo que generar es algo para que la plata no salga de mí, sino que salga de las utilidades o de los dividendos de otra cosa. Tata, a mí, mira, cuando yo le vi a mi mentor Pedro Castre decirme, my friend, que tus flujos paguen tus lujos, eso me cambió la vida porque empecé a enfocarme en cómo yo, sin saber nada, siendo clase baja, media desde la placenta, cómo yo podía empezar a adquirir activos. Y esa semilla que él me sembró me llevó a construir activos. Y hoy en día te digo, la mayoría de lujos que nos damos en esta casa es porque hemos construido flujos, bienes raíces, negocios que nos permiten darnos esos consentimientos. Y pues, pucha, cuando tú viajas y sabes que algo que no depende de ti paga el viaje, es demasiado sexy. No, Eso pues. sí que es viajar sexy. Oye, Jan, mencionaste a Robert Kiyosaki y es el autor del libro Padre Rico, Padre Pobre, de la carrera de ratas y de, bueno, todas estas historias de temas financieros y creo yo para dummies porque lo conversa y lo cuenta de una forma muy básica en donde todo el mundo termina entendiendo que definitivamente no podemos estar en esa carrera de ratas. Pero él menciona algo y el colombiano difiere un poquito en lo que él dice con respecto a la propiedad raíz, porque lo tengo muy presente y él dice, es que tener casa no es tan chévere. O sea, él recomienda en sus libros que uno no puede sentirse millonario porque tiene una casa, sino que más bien piense cómo ese dinero que cuesta esa casa lo puede poner a producir para que le genere más dinero. Y el colombiano promedio dice, uy, yo tengo que ahorrar para tener mi casita propia. Entonces ahí están esos conceptos un poquito, no sé, como Mezclar. encontrados, pero realmente sí vale la pena vivir en casa propia o es más rentable vivir en arriendo o si usted no es cuidadoso con la plata es mejor que invierta en su casita para que no despilfarre ese arriendo mensual, ¿ok? Tata, se abren muchas vertientes ahí también. Y está buena la pregunta. Mi percepción de tener casa propia para vivir no es que 100% es una mala decisión. Sin embargo, yo no lo haría. La razón, uno, la principal de todas, es que la mayoría de personas que tienen como activo la casa en la que viven, ojo a esta, Tata, solo tienen dos activos. La casa en la que viven y el carro que manejan. La mayoría de gente le pasa eso, que solo tienen dos activos, la casa en la que viven y el carro en el que... Y es más, la casa en la que viven, porque a veces tienen casa pero andan en bus. El riesgo que existe que tu patrimonio dependa de un solo activo, independiente si vives o no en él, es altísimo. Y la mayoría de gente, el único activo que tienen es la casa en la que viven. Te lo digo porque a mis papás les pasó eso. Los únicos dos activos que lograron construir mis papás como equipo fue la casa en la que viven y el carro. Entonces, ¿qué pasa? En términos y en conceptos financieros, tú tienes que diversificar, Tata, tu riesgo. Y si tu riesgo está en un solo activo, que es la casa en la que vives, estás en un momento muy riesgoso de la vida. Entonces, cosa en contra, número uno, de vivir en la casa es que la mayoría de gente solo tiene ese activo como su activo. Entonces, ojo que si van a tener casa propia, pues traten de diversificar un poco. Ahora, arriendo, no arriendo, plata, no plata. Yo te quiero decir una cosa, Tata. Yo hoy en este apartamento en el que estamos viviendo pagamos aproximadamente 1.800.000 pesos. Comprar este apartamento implicaría que yo tengo que desembolsar el 30%, que son más o menos unos 90 millones de pesos, y quedarme con una cuota mensual como de 2.800.000.
Entonces, si yo quisiera vivir aquí, en esta casa, tendría que tener buenos ahorros y más flujo de caja para pagar la cuota. ¿Qué pasa? Yo podría tener una casa propia y vivir en ella pagando 1.800.000. Ahora, me tendría que ir a vivir tal vez en una vivienda de interés social. Y a mí, Tian Rodríguez Tata, no me interesa vivir en una vivienda de interés social. Yo soy feliz viviendo en el barrio en el que vivo, con las tiendas en las que tengo y los sectores que tengo cerquita. Entonces pasa mucho que si tú haces la conversión a vivir en el mismo lugar, normalmente te da que la cuota te quedaría más alta. Ahora hay gente que está dispuesta a sacrificar eso. Entonces tú dices, me voy a ir a vivir a Tocancipá, porque mi trabajo es digital y compro una vivienda de interés en Tocancipá, cerca de Bogotá, y si quiero venir a Bogotá un día, me compro una moto y vengo a Bogotá. Entonces depende mucho también de ese tema, pero normalmente te da que si la casa en la que tú vives la quieres comprar, te vale mucho más la cuota que el arriendo. Entonces, segundo ítem, te va a salir más caro. Dime. Pero, por ejemplo, en ese caso, porque ustedes los financieros la tienen muy clara, pero nosotros los del común a veces nos enredamos un poquito. ¿Cuánto de lo que uno se gana debería costarle el arriendo? Porque he escuchado que uno debería ahorrar también un porcentaje de lo que se gana y que uno debería gastarse. Ustedes tienen como discriminado el valor total de los ingresos. ¿Cuánto se debería ir para el arriendo? ¿Existe una fórmula para eso? Como para yo No, saber. no existe una fórmula, Tata, pero incluso el gobierno para el tema de los préstamos tiene un porcentaje del cual la aprobación o no la aprobación de los créditos hipotecarios se debería dar, y es que el 40% del dinero que se te va, máximo debería ser en propiedad, sea en arriendo o sea en crédito hipotecario o leasing habitacional o lo que sea. Entonces, Si digamos soy que un millón, debería máximo pagar 400.000 pesos de arriendo. así más o menos esa es la estadística que uno debería manejar. Ahora, yo no concibo los presupuestos por porcentajes, Tata, pero eso es lo que dice el gobierno. Y pues algunos otros expertos que manejan los porcentajes dicen que ese es el porcentaje. Yo no creo en los porcentajes. Y en ahorro, En ahorro, yo tengo una teoría, Tata, que me cambió la vida también cuando la escuché, y es cuando empiezas a generar el hábito, y ojo que aquí va un concepto chévere, Tata, y es que yo le enseño a la gente a que no ahorren, sino que a reúnan capital a través del ahorro. Porque ahorrar lo asociamos con gasto. ¿Por qué? Porque desde chiquititos nos entregaron nuestra primera alcancía y nos dijeron, mijito, ahorre para que usted se compre sus juguetes. O sea que el ahorro, los latinos lo tenemos asociado al gasto. Ahorre para las vacas flacas, ahorre para comprar maricadas, ahorre para viaje, ahorre para gastar. Entonces, como el ahorro está asociado al gasto, yo le digo a la gente, olvídese de ahorrar. Usted va a empezar a reunir capital a través del ahorro. Entonces, ese es el primer paso, Tata. No volver a ahorrar nunca, reunir capital a través del ahorro. ¿Cuánto debo ahorrar, Tian? Ideal, el 10%. Ideal. De todo lo que te ingresa, el 10%. Ahora, la mayoría de gente dice, no, Tian, a mí no me alcanza, el 10% es mucho, estoy jodido, jodida, en fin. En el concepto de la libertad financiera, cuando yo empecé este proceso, me dijeron algo que me cambió la vida. Y es mucho más importante adquirir el hábito que tener cantidades y rentabilidades. O sea, es más importante el hábito que la cantidad y la rentabilidad. Si tú estás empezando este proceso de reunir capital a través del ahorro, respeta mucho más el hábito que la marica te solo puedo ahorrar 5.000, 5 luquitas. Empiece con 5 luquitas. Pero que se le vuelva un hábito mensual, que usted empiece a reconocer en su mente que eso es un ítem importantísimo de sus hábitos. Porque cuando usted empiece a ganar más, seguramente su cerebro va a pensar en libertad financiera, reunir capital y no gastar. Entonces está también ese concepto de primero es importante, lo más importante es el hábito que la cantidad y la rentabilidad. Ideal 10%, pero si pueden con el 1, arranque con el 1. Si solo pueden 3.000 pesos, puta, arranque con 3.000 pesos, pero arranque, que eso es lo más importante. vean, Sebastián, Otiana ha dicho varias cosas importantes y yo creo que podemos empezar a ponerlas en práctica ya. Porque la idea de terminar este live es tener muchas herramientas que nos sirvan para la vida. El año se está acabando, en diciembre nos volvemos muy generosos, por eso quería tenerlo hoy, diciembre, como para que antes de usted ponerse a pensar en todos los regalos que debe comprar, realmente piense en usted y en su tranquilidad financiera. Por eso era muy importante hacer este programa hoy porque nos volvemos los más generosos. Pero bueno, me gusta eso, que tus flujos paguen tus lujos, y básicamente lo que dice Tian es reciba, ojalá proporcione usted una renta, un ingreso extra, y que ese ingreso extra sea lo que le permita a usted gastar en lo que quiere, para que de verdad su platica le rinda bien. El tema del ahorro, no, más bien tenga un esquema de acumulación de capital, lo cual le va a permitir más adelante hacer algo chévere, ojalá invertir y no gastar.
El tema de las tarjetas de crédito, Tian. El gobierno últimamente nos está asustando porque cada mes suben más esas tasas y la tarjeta de crédito se ha vuelto la peor amiga de nosotros, especialmente cuando diferimos a más de 2 cuotas. Porque si uno compra todo a una cuota, pues hasta ahí no está haciendo ningún daño, teniendo en cuenta que no genera ningún tipo de interés. Pero los expertos financieros siempre manifiestan que usted nunca difiera a 10, 4, 6 cuotas, cosas como el mercado, cosas como la gasolina, porque usted eso lo va a hacer cada mes y entonces se le va a volver una bola de nieve. ¿Cómo debemos manejar las tarjetas de crédito para no enloquecernos y para que no se nos coman los intereses toda la plática que tenemos? Sí. Tata, el hecho de financiar con las tarjetas a más de 2 cuotas no es del todo malo. Dice Kiyosaki y grandes maestros míos de las finanzas que darle una tarjeta de crédito a una persona que no sepa de finanzas es como darle una pistola a un borracho cargada y sin seguro. O sea, las tarjetas de crédito son una gran bendición si sabes manejarlas. Incluso tú puedes tener beneficios, digamos, yo ahorita te cuento uno, financiando con la tarjeta de crédito a más de 2 cuotas. Ya te voy a explicar un caso. Sin embargo, como la mayoría de gente no se esfuerza por educarse financieramente, y prefieren estar viendo huevonadas en internet de cómo la liendra le tira a este y el otro le tira al otro y no pasa nada, está bien. Pero además de ver huevonadas, eduquémonos en finanzas personales desde mi punto de vista. Esa es la... Yo veo huevonadas, me encanta ver huevonadas, Tata, pero también le dedico mucho tiempo a mi autoeducación. Basado en eso, si tú no sabes nada de finanzas, el ideal es que solo uses las tarjetas de crédito a una cuota. Ahora, hoy por hoy, por temas macroeconómicos que ni siquiera dependen de Petro y de nadie, por temas macroeconómicos, ¿cierto? Las tasas de interés están en un alza impresionante. Y por supuesto, las tarjetas de crédito, la gran mayoría, si no todas, están indexadas a la tasa de usura. Ya se sabe que la tasa de usura para diciembre va a volver a aumentar y va a llegar casi a márgenes del 42% efectivo anual. Eso quiere decir que vamos a pagar casi un 3% mensual. Entonces, eso va a ser súper peligroso para ese tema de financiar a más de una cuota con las tarjetas de crédito. Entonces, Tata, para alguien que hasta ahora está en sus primeros pinitos financieros, ojalá solo saque una tarjeta de crédito cuando aprenda a manejarla. Segundo, solo úsenla a una cuota, por favor, si no tienen educación financiera. Y tercero es, a más de 2 cuotas, cualquier crédito en este momento puede ser muy peligroso, Tata, porque incluso, te boto un dato, hay créditos de libre inversión en tasa variable. Entonces, a la gente, por ejemplo, la gente que tenía ahorita propiedades en hipotecarios con VR, marica, van a perder la casa. Eso No, te lo aseguro. Y por otro lado, te están soltando créditos de libre inversión donde te dicen, no, tranquilín, yo te presto a ti al 7% más DTF. Yo te presto a ti al 10.7% más VR. Y la gente no tiene ni idea qué significa la berraca de DTF, reciben el crédito y cada vez que suben las tasas, les sube la tasa del crédito porque no salen a buscar qué significa DTF. Y puta, tú pones en Google Tata, TTF Colombia, y te aparece que es la DTF y te das cuenta que es una tasa variable. Entonces te dicen un valor fijo, pero te lo indexan a un valor variable y el banco no pierde. A medida que suben las tasas, el banco le sube la tasa y ya. es que tú te metes en esa deuda porque piensas en tu cabeza que tienes una cuota de 400.000 pesos que la puedes pagar, pero cuando todo eso se vuelve variable y todo está subiendo y estas tasas están subiendo, entonces terminas que la cuota ya no es 400 sino 700, tú dices yo no puedo pagar eso y ahí es donde la gente pierde sus cositas. Es muy importante esa educación financiera precisamente en estos momentos en donde la tasa está tan alta. Pero entonces en ese orden de ideas, Tian, nosotros, tú decías ahora, puede ser un arma cargada esa tarjeta de crédito, pero también nos puede servir como mucho beneficio para compras a más de 2 cuotas. ¿Cuáles serían esos casos? Yo tengo entendido que, por ejemplo, si uno va a comprar una nevera, que uno cambia de nevera cada 10, 12 años, ¿cierto? No es algo que uno compre a cada rato, a 10, 12 años. En ese caso, podría uno pensar en diferir la compra de la nevera en tarjeta de crédito, teniendo en cuenta pues que uno no va a estar cambiando la nevera y que ese sería el gastico mensual de la nevera. Pero ustedes que son los expertos, eso lo digo yo que no soy experta y lo pienso así, pero ustedes que son los expertos, ¿cuál sería realmente esas compras que uno debería hacer a más de 2 cuotas con la tarjeta de crédito? Tata, el ejemplo que tú me acabas de hacer está buenísimo. Y digamos, se me dañó la nevera. Ya, boom, no funciona. Y yo tengo congelados, abajo nevera, en fin.
Y yo, el hecho de pasarme a pedir domicilios en vez de hacer mercado o tener que salir a comprar todos los días, incrementa en X precios mi canasta familiar. Y si ese incremento, por ejemplo, es de 200.000 pesos mensuales por andar pidiendo domicilios o comprando el día a día, que me sale más caro, y yo calculo que la nevera financiada me puede de repente costar un poquito menos y cuando me llegue la prima de junio y la de diciembre termino de pagar la nevera, digamos que si alguien echa números y les da mejor, por ese lado puede ser. Pero ven y te hago un ejemplo. Yo hace poquito tenía que pagar la remodelación de un apartamento que yo compré, ¿cierto? Y de repente me llegó una tarjeta de crédito que estaba entrando al mercado colombiano con unas tasas de interés increíbles y en un mes me mandaron un correo. Mes sin tasa de interés. Y justo en ese mes, Tata, yo estaba remodelando la casa. ¿Qué hice? En vez de pagarla con mis ahorros, yo, puta, me van a prestar toda esta plata sin interés. Rayé la tarjeta de crédito, remodelé el apartamento a 36 meses sin interés. Y entonces tengo un negocio, que es la renta del apartamento, que me paga el flujo del apartamento, los créditos, más la remodelación. Eso puede ser un ejemplo. El segundo ejemplo, el aparato que tú estás viendo acá, donde yo te hablo, es un aparato para mí de trabajo, no de lujo. O sea, mi celular realmente, Tata, es este. Yo aquí te hablo contigo por WhatsApp, pero este aparato con el que tengo, que es un iPhone, es mi celular de cámara y de redes sociales, porque al final iPhone funciona mejor en las berracas redes sociales como Instagram que Android. Android es un desastre para las redes sociales y si uno es influencer necesita un iPhone, por más de que no queramos, nos clavan el berraco iPhone. Entonces, Da Vivienda, que es un banco colombiano, tiene una alianza con una tienda que se llama Max Center, creo, y tú puedes financiar con una tarjeta de crédito de Da Vivienda 24 meses el celular sin intereses. Ojo a esto, a veces te clavan cuota de manejo, te dicen sin intereses, no se preocupe, yo no le, pero te clavan una cuota de manejo mensual de 30.000 pesos, ahí te clavan los intereses sin que tú te des cuenta. El punto es, Tata, yo financié este celular sin cuota de manejo un tiempo, cada vez que la ponían la quitábamos, pero cuando nos la pusieron ya pagamos la cuota del todo, y tuve la fortuna de sacar este celular financiado sin intereses un tiempo. Entonces, digamos que hay casos específicos, hay bancos como el Banco Agrario, por ejemplo, bancos, por ejemplo, el Banco Agrario le da tarjeta de crédito a personas del agro y esas tarjetas tienen unas tasas de intereses ínfimas porque es un banco como que ayuda mucho al agro. Entonces, ahí también puedes usar la tarjeta de crédito. Obviamente, hay que hacer los números, Tata, pero existe la posibilidad, no hay que sacrificar tanto a las tarjeticas de crédito, pero definitivamente es lo que te digo, sin educación financiera, una tarjeta de crédito es un peligro. Entonces hay que estar es muy pendiente de ese tema de hasta qué punto me permiten esa maniobra las tarjetas de crédito, pero sin lugar a dudas, en términos generales, en condiciones normales, hoy son un peligro las tarjetas de crédito por las tasas. Puta, una locura, Tata. ¿Quieres que hablemos por qué las tasas suben o no es el tema del Sí, día? pues como para entender del todo la película, porque vemos en el noticiero, subió el Banco de la República tal, dijeron tal, tasa de usura tal. ¿Por qué suben realmente? Explícanos. Hay muchos temas, te voy a explicar los más fáciles y más entendibles y los más como que podemos hablar fácilmente. El primero es que hay un banco central que rige prácticamente el mundo, que es Estados Unidos, la Reserva Federal, la Fed. Estados Unidos ahorita, para retener la inflación, ¿cierto? Por lo que hubo mucho consumo. Mira que hay una cosa, hay un video, Tata, ojalá la gente lo anote, que se llama ¿Cómo funciona la máquina económica de Ray Dalio? Se escribe Ray Dalio. ¿Cómo funciona la máquina económica? Y ahí tú te das cuenta que la economía tiene ciclos económicos, donde la economía hace así, sube, baja, sube, baja, sube, baja. Cuando la economía baja, cuando empieza a bajar las tasas y se va a la crisis financiera, normalmente para que se vuelva a reactivar el consumo, porque hay mucho miedo, bajan las tasas, prestan muy barato y la gente consume. ¿Te acuerdas que en plena pandemia Estados Unidos empezó a bajar las tasas para que todo el mundo consumiera y en Colombia pasó lo mismo para que todo el mundo consumiera y días sin IVA y todo el mundo se iba en la jeta para comprar huevonadas porque las tasas estaban bajitas? Entonces, corrigen y cuando se dan cuenta que hay mucho consumo, ¡pum!, la inflación se dispara. ¿Qué hacen? Suben las tasas. ¿Para qué? Para que la gente no consuma. Entonces, ¿qué pasa? Ahorita en Navidad, el que tenía pensado dar un buen regalo y ve la berraca tasa al 42% y dice, ¡y Mari! Mejor le doy un detalle en vez de un regalo, que ahorita hablamos de ese tema. Entonces la gente ya empieza a consumir menos, Tata. Y ahí se corrigen las tasas. Entonces digamos que todo eso es un tema de juegos macroeconómicos gigantes, que al final es un tema de corrección de consumo, ley de oferta y demanda, cuántos dólares se han imprimido, cuántos pesos colombianos hay en el mercado, que pues los países tienen que jugar con eso. Ahora, si uno conoce, yo siempre he dicho, la economía es un juego. Y para poder jugar el juego y poder medio ganarlo, tú tienes que conocer las reglas. ¿Y cómo se conocen las reglas? Estudiando y educándose. Yo era una bestia, Tata, una bestia con las finanzas.
pero me di cuenta que las finanzas no son lo más importante, pero sí afectan todo aquello que sí lo es. Y cuando me di cuenta que mis relaciones emocionales con mis novias, mis relaciones con mis papás, mis relaciones con mis amigos, se sacrificaban porque yo no sabía manejar mis emociones con el dinero, dije, puta, tengo que hacer algo al respecto. Es que mira, yo creo que la educación desde la parte escolar debe cambiar y una de las materias que sí o sí nos deben incluir a nosotros es la educación financiera, porque realmente es algo que nos va a servir para toda la vida. Desde pequeñito, lo que tú decías, esa alcancía que nos dan para comprarnos el juguete, desde ahí viene el mensaje erróneo de ahorro para gastar. Entonces, realmente cambiando ese concepto, yo me acuerdo que se me acaba de olvidar el nombre, pero el dueño de Virgin, eh, Richard Branson. Richard Branson, este hombre tiene varios hijos y me encantó cuando decía que él a sus hijos no les daba regalos y es un tipo extramillonario, o sea, el tipo tiene para darle todos los regalos del mundo a sus hijos y me llamó mucho la atención y yo lo empecé a implementar con mis hijos, porque él decía, cuando mi hijo me pide una bicicleta, yo lo que le digo es que me haga un proyecto, el por qué yo tengo que darle esa bicicleta o el por qué él quiere esa bicicleta. Primero me decía en esa entrevista, encontré que a veces pedían cosas que no necesitaban, porque cuando ya se sentaban a hacer los proyectos, pues se daban cuenta que a la larga no querían eso. Pero también les enseñó primero a formular proyectos, que en la vida pues uno se la pasa formulando proyectos ante los jefes, ante la vida, pero adicional a eso, les permitió a sus hijos desde muy temprana edad tener esa mentalidad de negociantes, de comerciantes, de identificar que era un gasto y que era una inversión, y en qué momento esa bicicleta que necesitaban llegaron a descubrir que no solamente podían salir a montar bicicletas, sino que podían hacer domicilios en la bicicleta, que podían hacer mandados en la bicicleta. Entonces crearon a partir de ese juguete que es una bicicleta para un niño, toda una oportunidad de negocio, de ahorro, de creatividad, de creación de un proyecto. Entonces yo creo que en la vida uno sí debería tener como un poquito más allá el tema de no solamente darle y darle a los hijos, sino que ya lo que no hicieron con nosotros, corregirlo ahora y precisamente tener estos ejemplos de personas muy exitosas que no se gastan la plata en huevonadas. Otro caso, mira, por ejemplo, Mark Zuckerberg, el dueño de Facebook, y Dago García, que es un gran directivo de cine en Colombia. Son dos personas que tienen la misma característica. No gastan en ropa pensando en la última moda, como hacemos nosotros, que salieron los botines de Animal Print, entonces me los compro y a los 20 días salieron otros. No. Ellos son básicos. En el caso de Dago García, viste de jean y camiseta blanca. Tú ves a Dago todos los días con jean y camiseta blanca. Obviamente no tiene un jean y no tiene una camiseta blanca. Por lo menos 10. Puede tener 5 o puede tener 10, pero de ahí no pasa. ¿Me entiendes? Y eso es lo que se pone todos los días. Y Mark Zuckerberg también, ustedes siempre lo ven con la misma camisetica. Y son personas que tienen para comprarse lo que quieran. Entonces también ahí es que uno se pone a ver que a veces uno se gasta la plata que no tiene en cosas que no necesita. Tal cual. Eso es muy cierto, Tata. Muy cierto. Oye, mi esposo es financiero y ayer me salió con una perla que a mí me dejó desesperada, porque yo soy muy antojada. Y como decía ahorita alguien acá en el chat que decía, yo soy compradora compulsiva, yo me antojo de todo, yo soy cazadora de ofertas, yo no necesito algo, pero si en el supermercado la vajilla está en promoción, la voy comprando. Mi esposo me dice esto ayer y te lo voy a preguntar a ti como experto financiero porque yo quedé desinflada y hasta triste y como que me genio y me dormí. Me dijo, mira, mi amor, te quiero decir algo. En el 2023 no vamos a viajar. Entonces yo me quedé así como, no vamos a tener vacaciones, no vamos a viajar. Generalmente las vacaciones las pagamos entre los dos, pero me dijo así, ahorremos mucho en el 2023 porque va a ser un año muy difícil financieramente y en el 2024 miramos qué hacemos con lo que hemos ahorrado, ¿te parece? Entonces yo como que cambié la cara y dije, no, pero yo quiero pasear, yo ya tenía unos destinos ahí vistos. Y me va saliendo con eso y me dice, es que no vale la pena gastar en el 2023 en vainas que el cuerpo no nos está pidiendo, ¿no? Porque otra cosa es que a uno el cuerpo le pida que necesita un tratamiento o algo, pues ahí toca. ¿Qué tan cierto es que el próximo año va a ser terrible financieramente para muchas personas o para las personas de a pie como nosotros? Tata, al final creo que ningún financiero
ni tu esposo, ni, pues, a ver, hay como temas macroeconómicos que nos dan una alerta que puede llegar a haber cosas muy crudas, el tema de los barcos enfrente de China que no generan, bueno, hay muchas cosas, la pandemia, la guerra entre Rusia y ¿qué? Y Ucrania, como que hay cosas macroeconómicas que pueden dar una luz de una recesión y un tema súper fuerte. Pero mira que yo, esto sonará muy gurú de la motivación y todo este tema, pero yo creo en una cosa fundamental, Tato, también de la vida, y es que cuando se presenta una tormenta, hay unos que venden sombrilla y otros que lloran y se mojan, ¿no? Cuando hay quienes lloran y otros que venden pañuelos. Por ejemplo, hay quienes lloran y hay quienes venden tapabocas, marica, literal. Pues, o sea, la pandemia hubo gente que migró y, puta, se metieron la 10 y trajeron tapabocas y seguro se metieron un billetal porque todo el mundo necesitaba tapabocas. Entonces, al final, puede que sí, Tata, se venga un tema de una recesión, puede que sí nos afecte económicamente, pero el tema es, ¿qué vas a hacer tú para prepararte para hacer cosas diferentes que te permitan recibir esa crisis de una forma diferente? Yo te lo digo, por ejemplo, apenas entró la pandemia, Tata, yo dije, puta, por primera vez me está yendo bien en la vida. Moni Jaramillo me acaba de sacar en Caracol Noticias, en el tablero. Esta mierda no para de crecer y me encierran y todo se me... porque ya no puedo hacer charlas, nada. Oye, Tata, de repente todas las empresas tienen una charla, tienen una charla, tienen una charla. Las asesorías todas se volvieron digitales y yo, pum, prendí el bombillo y dije, ok, la educación se volvió digital, hay un tema acá importante, migré a un montón de cosas y en este momento, Tata, te digo, los últimos años han sido los mejores años financieramente, emocionalmente, familiarmente de mi vida. ¿Por qué? Porque yo tomé la decisión de ¿qué puede pasar ante esto y cómo yo puedo tomar decisiones que me permitan actuar? Y te lo digo de corazón, yo soy capaz de salir a vender empanadas, hay que vender empanadas, con tal de salir adelante y requerir y hacer lo que hay que hacer. Pero definitivamente ese paso, ese proceso de querer hacer las cosas más allá, te va a costar un montón de trabajo, Tata. Pero pues sí, puede que venga una crisis, puede que venga una recesión, pero yo creo que yo vibro más con producir más que con gastar menos. Yo vibro más ahí. Tian, y entonces, pero conscientemente sí deberíamos nosotros reevaluar esos gasticos, conscientemente, o sea, por ejemplo, lo que hablábamos de este diciembre, ser más cautelosos con el gasto, o aún así seguir en la dinámica de esa motivación. Es que, Tata, te digo una cosa, esa reevaluación del gasto no tiene que ser porque viene una crisis. Esa reevaluación del gasto tiene que ser porque hay excesiva brutalidad financiera allá en la calle y haya crisis o no haya crisis, la gente gasta mal. No sé si me hago entender. O sea, creo que no es un tema, esa reevaluación que tenemos que hacer no es un tema de la crisis que se viene o no. Es un tema de cómo yo estoy administrando mi dinero. Mira que en pandemia, Tata, todo el mundo era no, el ahorro, vamos a invertir, libertad, y todo el mundo encerrado no puede gastar, no puede hacer un culo, y todo el mundo, no, tía, tengo plata para invertir, me sobra salario. Los soltaron y puta, como vacas descarriadas se fueron para los bares a tomarse todas las ginebras, los aguardientes, a comprar toda la ropa que no habían comprado. O sea, puta, al final creo que no es un tema de la crisis, Tata, es un tema de hábitos de las personas y siento que esa decisión que tienen que tomar las personas no es porque pues lo que yo digo es que a mí me encantan las crisis y estas recesiones y estos bombazos, lo único que hacen es generar más conciencia. Pero en la vida hay dos formas de generar conciencia, a las buenas y a las malas. Hay quienes ya entendieron la conciencia sin tener que vivir una recesión y hay quienes la recesión les va a dar un totazo en la cara, Tata, y van a decir, ¿por qué me escucha el huevón ese que decía que ahorrara? ¿Me entiendes? Entonces creo que es un tema más del siempre, no limitando el gasto, pero sí hay que ser muy conscientes independiente de la situación financiera que se viva, porque claro, a mí lo que me gusta, Tata, es que se viene la crisis y ahí sí la gente hace conciencia y ahí sí la gente viene y me busca, Sí, pero no debería ser así, marica, no es, debería ser así. es que uno, eso es como cuando uno llega a Dios, ¿no? Por amor o por dolor. O sea, uno a veces necesita tocar fondo para darse cuenta. Infortunadamente, no somos tan conscientes como para generar ese tipo de conciencia precisamente cuando uno está bien. Claro. Uno aprende es cuando se cae, pues puchica, y como buen colombiano nos levantamos, que es lo bueno. O sea, uno, lo que tú dices, uno hace lo que sea, pero uno no se vara. Uno no se muere de hambre, uno no se vara. Pero, Tiam, a mí me llamó mucho la atención una cifra que dio el gobierno en estos días y es que las personas estaban dejando, ya no se comía 3 veces al día, sino que en los hogares, precisamente por los costos de los alimentos, por la inflación, estaban comiendo ya no 3 veces, sino 2 veces. Yo sé que esto de pronto no es para muchos de los que están viendo este live, pero sí para la gran mayoría de la población, que por el costo de la vida, por el costo de los alimentos, por sus pocos ingresos, pues han tenido que empezar a hacer unos cambios drásticos en su vida, como pasar de los 3 golpes a solo 2.
Y así muchas otras cosas. Hay gente que ha tenido que vender pues sus activos, lo que tú dices, solamente tienen la casita, solamente tenían el carro. Hay personas que cometen otro tipo de equivocaciones, de pronto y es invertir mucho en el carro y todavía vivir en arriendo. Todo depende de cada persona. Tú mencionaste una palabra que yo la quiero, que nos quedemos con esa palabra, cuando decías esa brutalidad financiera y la exponencializaste, ¿cómo es? Que No me dijiste, acuerdo, pero que mencionaste que eso era una brutalidad. Ay, es que esa es la, financiera avanzada. esa. Entonces, Voy a prender la luz, pero sigue, sigue. era avanzada. Entonces yo quiero que hoy las personas que están viendo este live, las que lo van a ver el fin de semana, las que van a compartir, yo le voy a mostrar este live a mi hijo que tiene una facilidad extraordinaria de ganar plata, pero asimismo una facilidad extraordinaria de gastársela y nunca tiene. Entonces yo voy a compartir este live para él, pero ¿por qué no nos das unos ranking, un top de esas brutalidades financieras nivel Dios? O sea, ¿qué no debemos hacer y que la gente hace mucho para evitar equivocarnos tanto? Como esa Te voy semana. a dar las mías para no todas las brutalidades financieras que a mí me llevaron a la crisis y me llevaron a transformar mis finanzas. La primera, comprar cosas que no necesitaba con plata que no tenía para aparentar a gente que hoy no es mi amiga. O sea, impresionar. Impresionar. Para mí, la falta de autoestima y la falta de amor propio es una de las variables que más hace que la gente gaste. Hoy en día, Tata, que yo me acepto tal cual y como soy y salgo en un live con barba, sin barba, con gorra, sin gorra, dejé en gran parte, porque eso no quiere decir que se haya abandonado del todo, en gran parte dejar de gastar para aparentarle a otros. Lo hago en gran parte por mí. Igual, sigo teniendo gastos, Tata, a veces por pagallar, ¿no? Porque es que eso no se quita, man, que eso va inherente, pero cada vez tú aprendes a controlarlo muchísimo más. Ese fue uno de mis grandes errores y es gastar por aparentarle a otros. O sea, de verdad, eso fue tonto. Yo en las rumbas, puta, me emborrachaba y rayaba la tarjeta y yo era el que gastaba las últimas tres de Guaro en Andrés Carne de Res. Entonces eran cuentas de 1.200.000 y al otro yo decía, qué imbécil. Pero ya qué, o sea, ya no las habíamos bebido. Entonces, Claro. pues digamos que eso para mí fue nefasto y es Brutal. querer vivir a un ritmo de vida que realmente no era el ritmo de vida que yo debía tener, ¿no? Listo. Después, Segundo error asociado a ese fue extender mi salario o lo que yo me ganaba, lo que fuera que sea, con mi tarjeta de crédito. O sea, yo no solo me gastaba sino que yo sabía que al mes me sobraban 200.000 pesos. Entonces yo decía, ok, estas 3 botellas de aguardiente a 1.200.000, toda la cuota, a 10 cuotas, me queda una cuota de 100.000. Entonces, si a mí me sobran 200.000, me quedan sobrando 80.000 igual. Entonces yo hacía esos cálculos calculando la extensión de mi tarjeta de crédito como una parte de mi salario. Grave error, eso me llevó a tener a mis 27 años de edad más de 350 millones de pesos en deuda y fue horrible salir de eso, pero lo logré afortunadamente. Entonces es eso, el tema de no tener el uso correcto de las tarjetas de crédito. Tercero, Tata, demorarse en educarse financieramente e incluso pagar por una mentoría. Yo me demoré años en pagarle a alguien porque me guiara. El día que pagué una, Tata, me costó $100 y a la vuelta de la esquina ya estaba generando más de $100 con la información que esa persona me entregó en esa asesoría. Entonces creo que no pagar por educación financiera es un costo muy alto. Y el man me enseñó todo esto me dijo un día, Tian, si crees que la educación financiera es costosa, anda y sigue intentando con tu ignorancia. Y ese claro. día, Tata, yo dije, marica, tiene toda la razón. Y después de vivir la experiencia y vivir lo que vivo hoy, Tata, digo, educarse vale toda la pena del mundo. Y creo que finalmente te diría otro error grande, y es la falta de autoestima para decir no, gracias. Tian, que voy a hacer un baby shower y, marica, ¿usted me está invitando a mí o me está invitando por el regalo? A usted. Entonces yo no le llevo regalo porque estoy quebrado. ¿Y así me va a amar? Sí. Entonces yo sí voy. Tratas de aprender a decir no. Tian, es que, por ejemplo, Tian, vamos a irnos de viaje con toda la familia al Club Campestre de Ibagué, que era un plan que hacemos con la familia, y yo no tenía plata. Con el dolor de mi corazón, yo los veía celebrando, abrazándose, yo lloraba, yo decía, no, esta vez no voy a ir. Y muchas veces dije no a muchos planes, Tata, y aprender a decir no en algunas ocasiones, aunque me costara amistades, aunque me costara dolor, me llevó a donde estoy hoy, y creo que nunca me arrepentiré de haber aprendido a decir no gracias en el momento indicado que tocaba decirlo. a mí me acaban de preguntar también, cuando mencioné que estabas hoy en el programa, me decían de una pregunta que yo creo que es más común de lo que uno se imagina, los matrimonios. ¿Cuánto debo dar de sobre para un matrimonio? Porque no quiero pasar por el tacaño, pero no, nadie le dice a uno cuál es el límite y entonces a veces uno da más de lo que realmente puede.
y hay un estimado, hay un presupuesto, Tian, para ese tema, porque ya aprendimos contigo que también se puede decir, no, esos matrimonios en Cartagena donde uno tiene que gastar hotel, pasaje, el vestido, más el regalo, o sea, eso se vuelve, es un gasto innecesario si uno no cuenta con esa plata y no vale la pena entonces endeudarse por quedar bien. Para mí es una estupidez, incluso lo de los vestidos, Tata. O sea, ¿cuántas amigas cercanas pueden tener un vestido que te quede y lo puedes, o sea, no, pero es que este ya lo usé en el matrimonio de Pepita, que lo voy a usar en el de Juanita. Marica, y todos los manes nos llevamos el mismo berraco vestido a todas las fiestas porque ustedes no hacen lo mismo, o sea, qué gastadera plata tan infame, para mí, ¿no? Pero bueno, el punto es que la vanidad y la autoestima y el que dirán, ¡pah! Cómprese otro berraco vestido. Tata, a tu pregunta tengo una gran respuesta que un día en Blue Radio la dije y me quedó, o sea, me salió en ese momento y me quedé con ella del corazón. Y es hay una gran diferencia entre los detalles y los regalos. Y cuando uno no tiene plata, uno tiene que volverse un mago en los detalles, ¿sabes? Y te lo digo porque cuando yo estaba en mi peor crisis financiera, en una Navidad, yo imprimí unas fotos grandes y por detrás me fui a un sitio, Tata, súper lindo de meditación y por detrás le escribí una carta súper emotiva a cada persona de mi familia. Ese regalo fue en el 2012, si no estoy mal, 2017, perdón, si no estoy mal. Hoy en día yo voy a la casa de mi papá y mi papá tiene la carta que le di en un corcho. Voy a la casa de mi hermana y tiene la foto que le di en un marco. Voy a la casa de mi mamá y tiene la... O sea, es un tema, Tata, que no me costó más de 40.000 pesos de la época, pero marcó un detalle que duró para toda la vida en mi familia. Entonces, cuando tú te aprendes a volver un mago en los detalles, más que en los regalos, te puedes ahorrar un montón de plata y generar una experiencia mucho más potente que al dar un regalo. Y en el caso de los matrimonios que piden sobre, ahí que, ¿cuál sería? Una carta. Llevas un sobre con una carta y le dices, marica, se lo juro que el día que me forre en billete le doy $1.000.000. En este momento me cogió en mi peor momento de la vida. Pero quiero decirle que usted para mí es una persona demasiado importante, lo amo con todo mi corazón, bla, bla. Ahora, yo tengo una amiga, Tata, que su círculo social es bien diferente. Y escaparse a estos detalles de, hey, yo no pago la cuota dividida, hey, yo no llevo el regalo, es supremamente difícil. En esos casos, Tata, que son excepcionales, yo diría, puta, y ahí toca hacer otras cosas diferentes, pero es que es porque mi amiga ya está metida en la élite de Bogotá, o sea, está demasiado forrada en billete y decir no, aunque ella quiera, no es posible porque pues todas sus amigas son el hijo de, el hermano de, el papá de, y estar ahí es mucho más duro. Pero uno que es un ser humano que de pronto se cuida con gente pupi, ¿cierto? Pero no es de esa clase metida en la estirpe de la sociedad, de los socios del coche, ¿no? Tata, tú sí puedes dar detalles, marica, y los detalles te lo juro, que a mí en la vida me han servido. Ahora, ¿qué exigen los detalles? Que le eches mucha cabeza qué es lo que le gusta a esa persona. Que un día también le di una carta a una exnovia hace muchos años, que era una carrera de observación por Bogotá con coordenadas de GPS y Ajá. con rayitas por completar. Entonces, haz de cuenta, yo escribía la carta hola y le quitaba a la O y la A. Entonces quedaba HL. Entonces ella completaba hola. Y toda la carta la completaba. Y cada vez que le iba completando, iba llegando a ciertos lugares. Y en esos lugares, Tata, mira, uno de los regalos era que en Candy's Factory De los tenía dulces. que bailar la Macarena y le daban 30.000 pesos en dulces. 30.000 pesitos. ¿Sí? Pero puta, era una nota porque yo la veía y ella me mandaba los videos bailando la Macarena y ese tipo de cosas. El regalo completo, Tata, me costó como, me acuerdo, como 75.000 pesos, pero fue un gran regalo porque fue un detalle y no un regalo, ¿sabes? Como que al final yo creo que si uno se enfoca en eso, a mi novia actual, Tata, yo le pedí que fuéramos novios con un ramo de empanadas. Marica, eso fue un flechazo al corazón, o sea, la gente me dice, ¿en serio, tía? Y yo decía, es que me parecía demasiado lindo romper el patrón, imagínate, quieres ser mi novia y era un ramo, pero de empanadas, o sea, hay una tienda que vende esos ramos y yo decía, demasiado chévere. Y es una cosa que marca una diferencia total en la vida. Y no me gasté más de 23.000 pesos en ese ramo. Entonces, otra de las ideas que nos da hoy Tiana en este live es salirnos del molde, ser más creativos, ser más recursivos, intentar de todas las maneras
posible es gastar menos dinero, porque realmente se puede. El tema de no dejarnos llevar por el impulso, meterle un poquito de cabeza siempre al gasto, eso va a funcionar. Mencionó también al comienzo de este programa, en lo posible que nuestro arriendo no exceda como el 40% de lo que nos ganamos. A veces se nos va y quedamos colgados y es que realmente no tenemos cómo pagar en eso en que nos estamos metiendo. Hay momentos de hacer sacrificios pensando en que más adelante vamos a disfrutar de esas mieles, de todos esos ahorros que vamos a tener. Me encantó la frase con la que nos vamos a quedar también, que los lujos los paguen los flujos. Eso me pareció súper chévere porque de ahora en adelante lo vamos a tener aquí cada vez que queramos comprarnos los zapaticos, el bolsito, el abrigo. Realmente que los flujos paguen los lujos, lo que dice es que usted va a tener un ingreso extra y que ese ingreso extra le permita de alguna manera que le genere para comprarse todo lo que quiere y no gastar. Y ojalá ese ingreso extra no dependa de ti, Tata. Claro, eso sería buenísimo. Por ejemplo, que tener un emprendimiento y que las ventas lo generen, o de pronto la gente que tiene ese talento por las redes sociales también, que la contraten en campañas, o las asesorías. Así como Tian es muy bueno en temas financieros, pues usted también puede ser muy bueno en otro tipo de cosas. Y estas charlas, la gente siempre está dispuesta a tener esa cercanía, incluso a pagar porque se la den y que sea cada vez mejor persona en esos aspectos puntuales. Tian, para cerrar nuestro programa, los niños hoy en día tienen como mucho interés en hacer negocios y en hacer cosas y yo me quedé aterrada, por ejemplo, hace poco en el tema del concierto de Bad Bunny, cómo se está moviendo la industria alrededor de los conciertos y es de lo que más ha reactivado la economía en este año precisamente porque decimos no hay plata, pero la gente se gasta millones haciendo ni siquiera cada 8 días, sino de un día para otro. Pero adicional a eso hay toda una industria y lo que tú dices, es muy chévere ver a estos pelados universitarios haciendo camisetas de Bad Bunny, gorras de Bad Bunny, porque saben que los pelados que ya compraron su boleta les van a comprar todo eso. Entonces es una forma de también generar algún tipo de ingreso desde la educación temprana, desde los universitarios, desde los adolescentes. ¿Con qué herramienta nos vamos así rapidito como para terminar ya esta transmisión? Pero herramienta de producir más dinero, herramienta de emprender, herramienta de qué. Las herramientas para poner en práctica nosotros, los que somos común y corrientes, que de pronto tenemos un ahorrito ahí chévere como para hacer algo, vale la pena en este momento emprender en Colombia. ¿Cuáles tipsitos deberíamos tener en cuenta para no seguir comiendo brutalidades financieras nivel Dios como las que mencionaste? Pues Tata, para emprender, que creo que es como la pregunta más que nos trae de contexto este momento con la introducción que hiciste Bad Bunny y todo este tema de las cachuchas. Yo la verdad creo mucho en la industria digital. Creo mucho, Tata, que todavía está, yo estoy montado en la industria digital y eso ha sido una bendición. Y cada vez que investigo más me doy cuenta que está todo por hacer. En términos de estas redes sociales, pues imagínate, yo tengo 51,000 seguidores, que si tú te pones a ver igual, para que yo sea grande en esta industria todavía faltan años luz. Y alguien puede empezar a generar tracción en las redes sociales con un emprendimiento, con un negocio, con una marca personal. Creo definitivamente, Tata, que la gente tiene que empezar a buscar formas de emprendimiento desde la industria digital. La pandemia nos dejó clarísimo, no es que esté en contra de un restaurante, no es que esté en contra de otro tipo de cosas, pero creo profundamente que en este momento la industria digital va en un pico de crecimiento impresionante y que además facilita mucho las cosas porque pues tú estás en tu casa, yo estoy en mi casa, la mayoría de mi facturación, Tata, sale en una cámara. Y la última vez facturamos $86,000 en una cámara. Entonces yo te quiero decir, es una industria que está creciendo un montón y que la gente debería empezar a investigar cómo así estudió. Mira, el personaje que maneja todas mis plataformas digitales, Tata, es veterinario. Todas mis plataformas digitales las maneja un veterinario. ¿Por qué? Porque empezó a estudiar de este tema, se volvió un chacho y lo contratamos y es el que maneja los correos, los WhatsApps, la captación, las páginas web y es veterinario. ¿Por qué? Pues porque se dedicó a estudiar de este tema y en 2 años Tata se volvió un crack en esta vaina y salió adelante. Entonces, que la gente no se sesgue, que porque soy médico, que porque soy, no sé, otras cosas, pues no puede hacer cosas digitales, pero definitivamente, Tata, yo le diría a la gente, empiece a investigar cómo carajo se monta en algo digital, porque para mí ese es el camino para hoy sacar un emprendimiento exitoso adelante. Pues, Tian, vamos a seguir en redes sociales, voy a guardar este video, me parecería buenísimo que nos escribieran qué les
yo. Si tienen preguntas, chévere, porque Sebastián es súper activo en redes, entonces yo sé que muy seguramente si hay alguna duda adicional nos las va a contestar. Pueden guardarlo, pueden compartirlo y seguir a Tian porque realmente vale la pena invertir en educación financiera. Gracias por este espacio maravilloso que haya sido hoy, 1 de diciembre, porque necesitamos cuidar el gasto, especialmente en esta época, y pensar más en nuestra tranquilidad financiera y tranquilidad mental realmente. Así que, Tian, gracias así por estar aquí con nosotros. Gracias, Tatica. Ha sido un honor y ojalá ahorita en diciembre la gente piense en detalles y no en regalos y ahorre un montón de plata. Nos vamos por esa súper idea. Gracias a todos. Recuerden, este es el Club de Tata. Todos los jueves de 5 a 5 de la 6 de la tarde, una horita con temas súper chéveres que se convierten en nuestra dosis de amor propio. Feliz tarde, feliz fin de también de una vez para todos. Feliz diciembre. Chao, chao.